Amados hermanos, pasa voz. Muchas gracias por su cariño, muchas gracias por sus palabras, por sus muestras de amor. He llorado ya como 4 veces el día de hoy, hermanos, y voy a seguirlo haciendo. Agradezco a Dios la oportunidad, agradezco a Dios la bendición de poder estar aquí nuevamente después de muchos años y de verles, de ver muchas caras conocidas, de ver a muchos hermanos que hace muchos años que no veía, de abrazarlos, de besarlos. Algunos de los jóvenes que están aquí están muy chiquitos cuando yo los vi, algunos todavía no, apenas los estoy conociendo. Bendigo a Dios por todo ello, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Muchas gracias. Y bien, hermanos, hoy es una tarde especial. Bueno, todo el día de reposo ha sido especial, por lo que entiendo, y tenemos la bendición de tener este culto a cargo de los jóvenes. Hay quien dice que la juventud es la iglesia del mañana, hermanos. ¿Usted qué cree? Ese concepto pues implica como que decir que los jóvenes hoy no pueden hacer nada, ¿no? La realidad es que la juventud es la iglesia de hoy y la juventud tiene que asumir ese rol. No puede asumir un rol diferente. Son llamados a, como bien lo dice la palabra de Dios, pues a estar cerca de su Creador, hermanos. Vamos a meditar en este tema, no hay distancia. Usted está viendo en la pantalla una imagen. Y mire, pues es una imagen de una persona que tiene un camino grandísimo por recorrer. ¿Lo está viendo usted? Que tiene un camino larguísimo por recorrer. ¿Usted cuánto camino ha recorrido, hermanos? Como el que está ahí en esa fotografía, ¿usted ha hecho caminatas largas? ¿Ha atravesado lugares, pero con distancias enormes? ¿Cuánto es lo más que usted ha recorrido en distancia? Hay quien ha recorrido varios continentes. Hermano Abraham. Nada más, nada más. Fíjese nada más, mi hermano. ¿Cuántos kilómetros son de un maratón, hermano? 42. 195. ¿Cuántos maratones ha corrido? 10 maratones. ¿Alguien ha recorrido más distancia que mi hermano? Ah, ¿verdad? No, en carro no se vale. No se vale. No, ni en scooter, nada de eso. No. Hermanos, a veces nuestra vida es así como esa foto, hermanos. Hay distancias enormes por recorrer. Hoy le damos un clic. Hoy el tema que ya hemos estado hablando y que está pegado aquí y del cual se ha estado hablando es no hay distancia, hermanos. Y vamos a buscar un tesoro en la palabra de Dios al respecto de esto, hermanos. Vamos a buscar el consejo de Dios, no palabras de hombre, no palabras humanas, no palabras, ideas, filosofías de ninguna especie, hermanos. Vamos a buscar el tesoro en la palabra de Dios. Es lo que somos llamados a hacer. Desde la juventud hasta la vejez, somos llamados a buscar tesoro en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Un clic, por favor. Mire lo que hay ahí. Distancia del punto A al punto B. Si usted hoy quiere saber la distancia del punto A al punto B, ¿cómo le hace? Varios hermanos, quiero acusar a varios hermanos que me dijeron que por qué les había dicho viejitos en la mañana. Hubo varios. Los que se están riendo más son los que me dijeron. Bueno, lamento, lo voy a seguir haciendo. ¿Quién conoció el guía Roji? Miren, jóvenes, volteen. Allá arriba también, el guía Roji. ¿Qué era el guía Roji? Era el Google Maps impreso. ¿Sí o no? Y hermanos, para la distancia de un lugar a otro, a ver, ábrelo, porque era un librito.
no muy grande, pero se abría el mapa, se extendía y lo ponías en la mesa a ver cuánto mide. No, pues de aquí a acá. ¿Cuánto es? ¿Cuánto dice la escala? ¿Cuánto tiempo? Medir una distancia de un lugar a otro, hermanos, era una complejidad tremenda, tremenda. Quien haya usado un guía roji ya está grandecito, ¿verdad? Ya no les voy a decir viejos, grandecitos. Bueno, hoy con el celular tenemos, hermanos, en varias aplicaciones para saber del punto A al punto B. ¿Ah? Bueno, pregunta. Distancia del punto A al punto B. Y luego, distancia del punto B al punto A. ¿Es la misma distancia? Piénsela bien. ¿Es la misma distancia? ¿O hay factores que hacen que varíe la distancia y el tiempo? Hay factores que hacen que varíe, ¿cómo qué? Un ejemplo. Uy, el cierre de una calle, ese es típico. El sentido de una calle que la cambien, la manifestación, la hora del día, el número de automóviles que pasan por ahí. No es lo mismo del punto A al punto B que del punto B al punto A. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Idealmente debería ser lo mismo. En la práctica no es así, hermanos. Clic, por favor. Hoy vamos a hacer estas dos reflexiones. Número 1, ¿a qué distancia está Dios de ti? Del punto A al punto B. Y segunda reflexión de hoy, ¿a qué distancia estás tú de Dios? Del punto B al punto A. Idealmente debería ser lo mismo, ya me lo dijiste, ¿verdad? ¿Pero qué creen? No es lo mismo, porque hay circunstancias que impiden que sea lo mismo. Hoy vamos a hacer estas dos reflexiones, hermanos. Espero en Dios que sea edificante para usted como lo ha sido para mí el estudiar esto. Siguiente clic. Vamos a empezar por la número 1. ¿A qué distancia está Dios de ti? Y ya tuvimos hermosos testimonios en la mañana. A mí me gustaron, hermanos. Hubo jóvenes que abrieron su corazón así en 2 minutos y dijeron, sinceramente, hermanos, ¿saben qué? Pues mi relación con Dios no está tan bien como debiera. Ese es un ejercicio de honestidad, hermanos, que todos deberíamos de hacer y todos deberíamos de aprender. Hacer ese análisis, esa autocrítica, esa autoevaluación. Aunque tengas 30 años en la iglesia, necesitas hacerte esta pregunta. ¿A qué distancia está Dios de ti? ¿Y cómo es tu relación con Él? Siguiente clic. Vamos a abundar en lo que nuestro director ya mencionaba. Esa es una ilustración de alguien que así se imaginó a Pablo compareciendo en el Areópago. Así se lo imaginaron, hermanos. Siguiente clic nos lleva a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y vamos a darle contexto. Vamos a leer desde el verso 22. Sígame con su vista, por favor. Si alguien tiene una versión que no sea Reina Valera 60, una versión más moderna, prepárela porque le voy a pedir ayuda en algunos textos en este tema para que nos enriquezca con otra versión. Hechos 17, 22. Y dice la Escritura, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Que sois muy religiosos. ¿Qué es ser religioso? ¿Qué es ser religioso? Otras versiones dicen, los veo como muy supersticiosos. Hay, hermanos, muchas veces en las que se atribuyen cosas que uno no se puede explicar, y esto es una gran crítica a todas las religiones, y dicen muchas personas, el hombre le atribuye a la religión lo que no puede explicar. Y en muchas ocasiones así es. Y en Atenas, ¿sabe lo que pasaba? En Atenas había una deidad de todo lo que usted se puede imaginar.
de todo. Pablo por eso dice, los he visto como muy religiosos, 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea que Pablo se metía a los santuarios, hermanos. Confiese, ¿usted se mete a los santuarios de otras denominaciones? ¿Sí? Pablo así era, hermanos. Cuando alguien lo critique y le diga, ¿qué andabas haciendo en ese templo católico? Usted dígale, soy como Pablo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué habilidad de Pablo, hermanos. Hoy se le llama evangelismo contextual, ¿no? De acuerdo al contexto, a cómo veas a la persona, como lo observes, como lo mires, lo tienes que observar, ¿verdad? Claro, es el requisito. De esa manera, aterriza el evangelio con él y compártele lo que Dios ha hecho contigo, pero en sus términos. Y Pablo lo está haciendo aquí, dice, al Dios no conocido, es a quien yo os anuncio, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos por manos humanas. Mira lo que Pablo está haciendo. Pablo se está saltando a todas las deidades que tenían los griegos ahí y les está diciendo, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor tanto en el cielo como en la tierra, y no habita en templos hechos de manos humanas. 25, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase de algo. Fíjese, esta reflexión también es interesante. ¿Dios necesita de algo de nosotros, hermanos? Cuando usted da ofrenda y da diezmo, ¿Dios necesita de ese dinero para financiarse? No, hermanos, no lo damos por satisfacer una necesidad y por ayudar a Dios. No lo hacemos por eso. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y fíjese, el concepto, aquí es un concepto filosófico de Pablo. Pues él, se refiere a Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y no habla en el pasado. ¿Se fija usted en la utilización del verbo? Primero les dice, él creó en el pasado todas las cosas, pero les dice, pero ahora, hoy, a varones atenienses, hoy, este Dios no conocido es el que le da a todos vida y el que a todos les da aliento y además les da todas las cosas que tienen. Este es el discurso, hermanos, de Pablo, y esto es una realidad en la vida del ser humano. Fíjese, del ser humano, no solo del creyente, sino del ser humano en general, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y también sobre malos. Y esta es una realidad de la vida, hermanos. Hay quien no la ve. Crece el número de personas ateas en el planeta Tierra. Crece el número de personas que no creen que haya un Dios creador y sustentador. Pero los que tenemos la bendición de entender que sí, somos los que entendemos este mensaje que da Dios a través de Pablo. Verso 24, hablando del Dios no conocido. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Alguien tiene una versión diferente que diga distinto? Ayúdeme. El verso 26, por favor. ¿Tenemos un micrófono que podamos hacer llegarle a alguien? Por favor, perdón, acá mi hermana, y ahorita me ayudas con otro. Gracias, mi hermana. Mi hermana Mayra, por favor. Perdón, mi hermana, ¿quién fue? ¿Sarita o Mayra? Sarita, adelante, Sarita. Verso 26, Hechos 17, 26. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios.
Amén, gracias. Fíjese cómo dice la versión que nos acaban de leer, de un solo hombre. Así dice, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis, hermanos, aquí, en el tema. A usted le han dicho, tienes que usar lenguaje inclusivo. La Biblia que tú lees, cristiano, no es inclusiva. ¿Le han dicho eso? No se lo crean, hermanos. ¿Por qué se lo creen? ¿Qué dice la Escritura? De un solo hombre, y la traducción en otra versión, de un solo linaje. Hermanos, no necesita decir hombre y mujer, ni necesita decir la Biblia él, ella y ella. La Biblia es inclusiva, hermanos, porque Dios es inclusivo, y esta lectura dice que Dios le da hoy a todos los seres humanos todas las cosas que necesitan. No hay nadie más incluyente que Dios. Nadie. Porque Él no hace acepción de personas. Entonces no se confunda con estas ideas de el lenguaje, que ahora ya hay que hacerlo así, y hay que saludar de esta manera. No, hermanos. La Biblia dice, y creó Dios el hombre a su imagen. ¿A quién se refiere? ¿Nada más al hombre? La misma Biblia lo explica, ¿no? A imagen de Dios los creó. ¿Y luego qué dice? ¿Varón y hembra? Los creó. ¿Hay algo más incluyente, hermanos? No hay. No hay. Porque si fuera nada más al hombre, entonces unos versos adelante el Génesis dice, y entonces expulsó Dios al hombre del Edén. ¿Qué? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que sacó a Adán y Eva se quedó ahí adentro disfrutando? Pues no, hermanos. Entonces no hay nadie más incluyente, hermanos. Nadie. Cerramos el paréntesis. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y además les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo tiene aquí a todo el Areópago escuchando y les está hablando del Dios no conocido. Y les está diciendo que es superior a todas sus deidades y que además está presente en ese momento, en ese tiempo y en ese lugar. Verso 27, con este contexto, fíjese, ya lo leímos, vamos a releerlo. Para que busquen a Dios. O sea, ¿para qué ha creado Dios al hombre? Aquí además hay una respuesta filosófica, hermanos. ¿Para qué es creado el hombre? ¿Para qué existimos en este planeta? Hay gente que se la pasa, perdónenme la expresión, perdiendo el tiempo, encontrando para qué y por qué, y se hacen grandes investigaciones y se hacen grandes inversiones, y gente que invierte toda su vida en encontrar el propósito de que el ser humano esté en esta tierra. Aquí lo dice bien claro, hermanos. Para que busquen a Dios. Mis hermanos jóvenes, Dios los creó a ustedes para que lo busquen. Para eso. Para eso es. No hay una razón diferente, no hay una razón primaria. Hay gente que dice, venimos a este mundo a sufrir. ¿No? No, yo ya no quiero tener hijos. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué los voy a traer a este mundo? A sufrir. No venimos a sufrir, hermanos, al mundo. Estamos aquí porque Dios quiere que estemos y que lo busquemos. Pablo es muy práctico, hermanos. Pablo es muy pragmático en esto y lo dice muy claro. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Quién ahí arriba? ¿Quién era? Mi hermana Epsiba, tú tienes una versión diferente. ¿Me ayudas, por favor? Hechos 17:27, el verso lema. ¿Me lo puedes leer? A ver si te escuchamos. Muchas gracias. Dios hizo esto para que todos lo busquemos, hermanos. ¿Y por qué dirá aquí palpando? ¿Se fija que la palabra que usa, qué significa palpando? Con las manos. ¿Alguien tiene una versión distinta a la que yo leí, a la que leyó mi hermana Epsiba? ¿Alguien hay una versión que diga diferente? ¿Nadie? Sí.
La hermosa hermana que está ahí en medio, por favor. Dice, de un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Amén. Gracias. ¿Y el que sigue? 27. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Amén, gracias. Aunque sea como a tientas. ¿Y cómo es a tientas, hermanos? ¿Usted ha buscado algo a tientas? Cuando no hay nada de luz, cuando está oscuro, cuando no se ve nada. Se le va la luz y de repente, en ese inter que sus ojos apenas están adaptando, ¿qué hace? ¿Sí o no? Así. Eso es a tientas, eso es palpando. Fíjese cómo dice Pablo, para que todos los hombres lo busquen, aunque sea a tientas, aunque estén en medio de una oscuridad terrible, que aunque sea a tientas lo encuentren. ¿Por qué? Porque es posible llegar a tientas a Dios. Porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué hermoso pasaje estamos aquí leyendo, hermanos. Dios no está lejos de nadie de nosotros. Dios está cerca. Imagínense qué tan cerca está, que usted le puede buscar a tientas, palpando. Porque no está lejos. Hermanos. Luego hay hermanos, perdóneme, discúlpeme de verdad los ejemplos que pongo, no es con ningún otro afán más que de ilustrar. Hay hermanos de la Iglesia de Dios, séptimo día, columna y apoyo de la verdad, con más de 30 años en la iglesia, que dicen, Dios ya se olvidó de mí. ¿Lo ha oído? ¿Lo ha dicho? Hermanos, si Dios está tan cerca que lo puedes tocar con tus manos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no es lo mismo la distancia del punto A al B que la distancia del punto B al A. Y ahorita vamos a abundar en ello. Siguiente clic. En Él vivimos, hermanos. En Él vivimos. Verso 28 dice aquí. La explicación de Pablo culmina muy bonito, hermanos. Dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Esto, hermanos, es una concepción filosófica. Vivimos en Dios, en lo que Él nos permite vivir, en el ambiente que Él nos ha creado. En Él nos movemos. Si usted se puede mover de un lado a otro, es porque Dios ha puesto las condiciones para que se mueva. Y en Él somos. Existimos, hermanos, por voluntad de Dios. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Me fija qué hermoso? Así es Dios de maravilloso, hermanos. Así es Dios de maravilloso. Siguiente clic. El verso al que mi hermano Josafat hacía referencia, Isaías 57:15. Estamos hablando de la distancia, a qué distancia está Dios de ti. Isaías 57, verso 15, es uno de los versos del profeta Isaías, hermanos, que ya cantamos, ¿verdad? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el que está allá arriba, hermanos, en la eternidad, el que está en los cielos, el que no tiene fin. Dice este verso, cuyo nombre es el Santo. Fíjese cómo dice, yo habito en la altura y en la santidad, allá en lo inalcanzable, allá habito, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué propósito Dios habita junto y tan pegadito a la humanidad que lo podemos tocar? Para hacer vivir
el espíritu de los humildes y para darle vida al corazón de los quebrantados. Amén, hermanos. Así es como Dios nos ama. Así es como Dios nos ama. Querida jovencita, si nadie te pide que seas su novia de los que tú esperas, no compres estas palabras: nadie me quiere. Nadie me quiere. Estoy sola en el mundo. Nadie me voltea ni a ver. No compres esas palabras, porque Dios te ama. Y Él te ama tanto que pone las condiciones para que tú existas. Querido joven, si en algún momento dado tú te sientes solo en la vida, y si sientes que lejos de avanzar y de progresar y de tener amigos, si eres el sin amigos, si eres el aislado, y eres el nerd, y eres todo lo que te puedan estar diciendo, nunca te compres la conversación que alguien alguna vez dijo: estoy solo en el mundo. Eso es una mentira. Porque el creador de todas las cosas está cerca de ti. Hizo todas las cosas para estar contigo y para darte vida, aunque tú te sientas muerto. Para eso lo hizo. Fíjense qué hermoso, hermanos. ¿A qué distancia está Dios de ti? La respuesta es el lema. No hay. No está lejos. Es más, ¿qué tan cerca estará? Bueno, esta pared me queda lejos, porque dice la Escritura, Pablo lo dice, que tóquenlo, pálpenlo a tientas. Está demasiado lejos, está al alcance de tu mano. Esa es la distancia de Dios hacia ti, del punto A al punto B. Hay quien no lo ve, hermanos. Hay quien no ve esto. Lamentablemente hay quien no lo ve. ¿Qué hacemos, hermanos, con los que no lo vean? Hay que mostrárselos, hermanos. Hay que compartírselos. Pero también hay que hacerles un examen de la vista. ¿Es en serio, hermanos? Clic. Les voy a hacer un examen de la vista, hermanos, ahorita aquí en vivo y a todo color. Qué bueno que cambiaron ya el cañón por esta pantalla grande. Les voy a hacer este examen de la vista. ¿Están listos? ¿Cómo son los exámenes de la vista? Se lee de la letra que está arriba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se va avanzando a leer. Muy bien, saque sus lentes, hermanas Sarita. Sí, sáquelos, se vale. Va a ser un examen de la vista. Es correcto. Vamos a esperar, tranquilos. La hermana Sarita se está poniendo sus lentes. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. ¿Ya? ¿Listos? Bueno, me va a decir de la letra más grande hasta la más chiquita en el orden que ya sabe. Clic. Cuando usted encuentre a alguien que no ve, que no puede ver que Dios está cerca, compártale. Compártale. Porque lo que necesitamos hacer, hermanos, con nuestra fe es compartirla. No nos podemos quedar callados. No nos debemos quedar callados. Entonces, hermanos, hemos reflexionado en el primer punto: ¿a qué distancia está Dios de ti? Y la respuesta es: no hay distancia, no existe. Lo puedes tocar, lo puedes palpar. Pero ahora vamos a lo que sigue, mis hermanos, ¿le parece? Porque es igual de importante. Y el 2 es: ¿a qué distancia estás tú de Dios? Vamos a darle un clic. Miren, hay personas, hermanos, de todas las edades, que les va tan mal en la vida,
que se la pasan sufriendo porque sus sueños no se logran, porque se enferman, porque se sienten solos porque nadie los quiere, porque, bueno, hasta cuando van a tomar el camión los deja, hermanos. Les pasa de todo, hermanos. Hay gente a la que le pasa de todo. ¿Conoce usted a alguien así? ¿O usted le ha pasado algo así? Que dice, no, bueno, ya no. Dios mío, ya déjame descansar, porque para eso sí somos buenos para reclamarle a Dios, ¿ah? Dios mío, ya no, ya que le toque a otro. ¿Por qué a mí? Una tras otra y una tras otra y una tras otra. Bueno, muchas de estas personas se alejan de Dios porque les va tan mal que lo que terminan ellos diciendo es, Dios no existe. O si existe, está allá tan lejos que no le interesa lo que pase conmigo. Por eso hay personas que se alejan de Dios. Siguiente clic. Hay personas que al revés, todo les sale bien. El trabajo soñado, el sueldo soñado, el carro soñado, el novio soñado, el perro soñado, todo, hermanos, todo bien. Y mire, con la actitud que está aquí el de la foto. Oye, vamos a la iglesia, mi hermano, hay un culto especial de oración temprano en la mañana. ¿Yo? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? O sea, yo necesito ir allá. ¿Tú crees que yo necesite ir? ¿Cómo para qué? Y estas personas se alejan de Dios, hermanos, porque se deslumbran de las cosas que tienen, de las cosas materiales que tienen. Y entonces no les importa a Dios. Y entonces ni siquiera lo buscan ni se preocupan y lo ignoran. No, ir a la iglesia, yo ir a la iglesia, por favor, ¿cómo crees? No, mejor háblame de ir a los negocios, de ir a algo productivo, de ir a algo que genere, de ir a algo que me instruya, de ir a algo que me haga crecer. Pero ir a la iglesia, por favor. Y cuidado, jóvenes, esta actitud es más propensa en los profesionistas. Entre más estudios hay, es más propensa esta actitud. Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué Dios quiso que ustedes estudiaran una profesión y una maestría y un doctorado y un postdoctorado? ¿Por qué? Porque en Él, Pablo dijo, en Él nos movemos y en Él somos. Y lo ha hecho todo para que le busquemos, hermanos. O sea que yo voy a buscar a Dios con mi maestría, con mi doctorado, mi postdoctorado, mi profesión. ¿Yo voy a buscar a Dios así? Sí, claro que sí. Hay un ejemplo de un hombre muy educado en la Biblia. Y justo acabamos de leer cuando él compareció en el Areópago. Porque él fue uno de los hombres más educados en su tiempo. Y Dios lo utilizó como instrumento suyo e hizo grandes cosas. Entonces, cuidado con esta actitud. Personas que se alejan de Dios porque triunfan en la vida y porque tienen todo. Clic. En cambio, hay otras personas que estén haciendo lo que estén haciendo. Estas personas buscan a Dios. ¿Ya se fijó qué está haciendo él? ¿Y dónde está? Pues parece ser un campo de fútbol americano, ¿no? Y ahí, él está haciendo oración. ¿Qué van a decir sus amigos? ¿Qué va a decir el coach? ¿Lo van a expulsar del equipo? Bueno, por lo que se ve a él, pues como que no le interesó mucho, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, jóvenes y adultos, ¿a qué distancia estás tú de Dios? Qué bueno que Dios te bendiga, qué bueno que Dios te ayude, qué bueno que Dios sea contigo, qué bueno que Dios sea tu refugio, tu fortaleza,
tu aliento y tu pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es maravilloso. Ok, ¿y tú qué haces? Perdóneme que me ponga así, ¿eh? Esta es la reflexión. Esta es la reflexión del punto B al A. ¿Y tú qué haces? Ya vimos lo que hace Dios. ¿Y tú? 3 recomendaciones, hermanos. Siguiente. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Mira, si tú no estás muy cerca de Dios, si tú reconoces que te falta hacer cosas para acercarte a Dios, déjame decirte una cosa. Mira, todo está en este marco. Acuérdate de estas palabras del Señor Jesucristo. Antes de darle clic, vamos a leer otra cita. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Este es un verso muy conocido, muy leído, muy memorizado inclusive, pero pocas veces vivido. Mateo 7, 21 al 23. Palabras contundentes, hermanos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos, Señor? ¿No nos la pasamos predicando? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Uno de los versos más duros que yo he leído en mi vida es el verso 23. El verso 23, a estas personas que predicaban, que sacaban demonios y que hacían milagros, el Señor Jesucristo les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Y termina diciendo, hacedores de maldad. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Tenemos que hacer su voluntad. No se trata de pensar, nada más. No se trata de sentir bonito, nada más. No se trata de hacer planes, nada más. Es más, perdón, no se trata de leer la Biblia nada más. Es valioso leerla, claro, pues si no, ¿cómo entiendo la voluntad de Dios? Pero si nada más te quedas en la lectura y no das el paso a la práctica, entonces te estás arriesgando a que te digan, nunca os conocí, apartaos de mí. Entonces la distancia del ser humano a Dios, ¿sabes cómo se mide? De acuerdo a la obediencia a la voluntad de Dios. Y aquí entramos en un terreno grande. ¿Qué tanto obedeces tú la voluntad de Dios? ¿La conoces para empezar? Tres consejos, hermanos. 3 consejos que vamos a ver. Si tú estás lejos de Dios, 3 consejos, puede haber muchos. Hoy quiero repasar estos 3 consejos contigo. Le damos un clic. Consejo número 1, Juan 14, del 1 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, desde el primer versículo. Como contexto, en el capítulo 13, Jesús alimenta a multitudes. Jesús además anuncia que lo va a traicionar Judas. Y además Pedro le dice, Señor, a donde tú vayas, yo te voy a dar mi vida contigo, Señor. Y Jesús le dice, Pedro, nomás le faltó decir, no abras la boquita, Pedro. ¿No cree? Nomás le faltó decirle así.
Porque le dice antes de que el gallo cante. Pedro. Entonces imagínense cómo estaban los discípulos después de que Judas lo traiciona, de que le dice esto a Pedro. ¿Cómo estarían los discípulos de ánimo? Pues todos espantados, hermanos. Todos espantados. ¿Quién entonces podrá salvarse? Algunos lo expresaban así. Y en eso encontramos la narración, ahí seguimos esta historia, Juan 14:1. El maestro los ve preocupados y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Les dice el maestro. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús entonces ve la necesidad de consolarlos. Jesús entonces ve la necesidad de alentar a sus discípulos, a su equipo de trabajo. Verso 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, ¿por qué es famoso Tomás? Por incrédulo, hermanos. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús le contesta, y hoy nos dice a todos los que estamos aquí, hermanos, presentes, y los que están en transmisión. Jesús le dijo, verso 6, Tomás, ¿sabes qué? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, Tomás, nadie viene al Padre, sino que, sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, Tomás, y desde ahora le conocéis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y otro discípulo sale, hermanos, y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Hermanos, porque eran judíos, porque ellos estaban acostumbrados al sistema de sacrificios, ellos estaban acostumbrados a la ley, era todo lo que conocían, su religiosidad solamente estaba basada en la ley. Y por eso les costaba mucho trabajo entender, hermanos. Y Felipe le dice: pues mira, fácil, muéstranos al Padre. Y con eso ya creemos. Y eran los discípulos que trabajaban con él, hermanos. Imagínense. Yo creo que por eso dice la Escritura, el mismo Jesús lo dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Él mismo se lo preguntaba, hermanos. Sigue diciendo esta lectura, Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estoy leyendo Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? A ver, Felipe, ¿qué te pasa? El Señor se pone duro, aquí. El Señor se pone duro y hace una llamada de atención. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo ve esta declaración? Jesús les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú esto, Felipe? Muéstranos al Padre. 10, ya dirigiéndose a todos, el Señor Jesús: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que del Padre que mora en mí, Él hace las obras, dice la Escritura. 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 13, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice su Biblia? ¿Dice que lo hará el Padre? ¿Qué dice su Biblia? Léala bien. ¿Quién las va a hacer, el Padre o el Hijo? El Hijo, hermanos. El Hijo. Fíjese lo que está aquí diciendo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ay, hermanos, voy a abrir otro paréntesis si me permite. Aquí tenemos a veces conflicto, hermanos. Aquí a veces tenemos conflicto por la cuestión de la cristología. A veces nos ocurre que nos llegamos a confundir.
Mire, ¿cuántos dioses tenemos? ¿La iglesia de Dios tiene un Dios o tiene dos dioses o tiene tres dioses? Jesús mismo lo dijo, ¿no? Jesús mismo lo dijo. Oró a su Padre y le dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ahí no se queda el verso. ¿Qué más dice el verso? El verso dice: y a Jesucristo, está hablando del mismo, al cual has enviado. Pablo dice en sus cartas: porque hay un solo Dios, uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por él. Entonces, hermanos, si yo me quiero acercar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Acercarme al Hijo, hermanos. ¿Cómo me acerco al Hijo? A diferencia del Padre, mire qué bonito. El Padre, ese ser maravilloso y hermoso, la causa de todas las cosas que existen. ¿Cómo vamos a poder imitarlo? Por eso Él nos dio al Hijo, para que en Él habitase, dice la Escritura, toda plenitud. Y por eso el Hijo hace este llamado y dice: ¿quieres venir al Padre? Yo soy el camino. Entonces, hermanos, del Hijo sí tenemos el ejemplo. Por eso tenemos que tener el dominio, hermanos, de los evangelios. No solo estoy hablando de que los leamos una vez, estoy hablando de que los tenemos que dominar, hermanos. Jesús dijo esto, Jesús hizo esto, en este evangelio contrasta y dice así, este otro evangelio así. ¿Qué tanto conoces tú los evangelios? ¿Has leído los 4 evangelios completos? ¿Qué estás esperando? Acércate a Jesús, porque Él es el camino. Es la única manera para que te puedas acercar al Padre. Siguiente clic. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. 21 en adelante. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Dice mi versión. ¿Cómo dice su versión? Otra diferente. Reprenderle. Oiga, si usted hubiera conocido a Jesús, ¿usted se hubiera atrevido a reprenderlo? Fíjese, lo que estamos leyendo es que hubo un hombre que se atrevió a reprender al maestro y le dijo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, Señor, ubícate, Señor, ubícate. ¿Cómo te vas a ir a Jerusalén a que te maten? Así le está hablando Pedro, hermano. Es como cuando usted, perdóneme la comparación, le sabe algo de otro hermano, pero no conoce toda la historia, y usted se acerca y le dice: a ver, ubícate, ¿por qué haces eso? Pero como no conoce toda la historia, ¿qué cree que es lo más probable? Pues que su consejo no vaya a ser de utilidad. Entonces aquí se acerca Pedro y le dice: Señor, no hagas esto, ten compasión de ti en ninguna manera esto te pase. 23, pero él, está hablando del Hijo de Dios, Jesús, volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. A Pedro le dijo: Satanás. Si usted hubiera sido Pedro, ¿usted qué hubiera hecho? La verdad, ¿usted qué hubiera hecho? Quítate de mí, Satanás. Me dijo Satanás. Ya me voy. ¿Es usted muy sensible ante los comentarios?
Como dicen, jarrito de qué. ¿Sí? ¿Se imagina si Pedro hubiera sido así, hermanos? ¿O se imagina si la mujer sirofeniza a la cual Jesús le dijo, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos? ¿Usted qué hubiera hecho? Ya abrí otro paréntesis, perdón. Me la paso en puros paréntesis, ¿verdad? Perdón. ¿Qué hubiera hecho? ¿Esto es muy sentidito? ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Quiere usted crecer espiritualmente y acercarse a Dios? No sea tan sentido. Deje eso para después. O quizá para nunca. Dice la Escritura, quítate de mí, de delante de mí, Satanás. Estoy leyendo Mateo 16, 23. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a todos, ya se dirige y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a qué? Conforme a sus obras. Mis amados hermanos, nuestra labor es tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿Y cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué es eso que te mueve tanto en tu vida y que incluso hasta al borde de la muerte quizá te puede llevar? Si no de la muerte material, a lo mejor sí de la muerte espiritual. ¿Qué cosas hay en tu vida? Hay muchas cosas, hermanos. Si tú tienes una enfermedad crónica, este verso para ti significa, bueno, tu enfermedad crónica es tu cruz. Entonces, toma tu cruz, cárgala y ¿sabes qué? Sígueme con todo y tu enfermedad. No ores diciendo, quítame, Señor, la enfermedad para que yo te pueda seguir. Te invitan a trabajar aquí en la iglesia, vamos a hacer una jornada, mira, vamos a visitar una casa hogar, están muy necesitados, ve, vamos, te invitamos. No, es que me duele todo. Es que tú no sabes, ¿verdad? Pero estoy muy enfermo. No, mira, cuando Dios me quite esta enfermedad, entonces invítame. ¿Usted cree que Dios quiera eso? Toma tu cruz y sígueme. Los testimonios de los jóvenes en la mañana, hermanos, me conmovieron. Déjenme decir algunas de las cosas que oí en la mañana, que yo identifico, a lo mejor me equivoco, pero yo identifico como una cruz. ¿Tu relación no es muy buena con Dios? ¿Te has alejado de Dios por tu causa? ¿Porque te reconoces responsable? Bueno, ¿por qué te has alejado? Es que me absorbe mucho mi estudio, mi trabajo. Toma tu cruz y sígueme. Con todo y tu trabajo, sígueme. Hazte tiempo para mí. ¿Perdiste un ser muy amado? ¿Te duele mucho? Sí duele, hermanos, ¿o no? Y no es fácil. Y no es fácil vivir con ello. El Señor hoy te dice, Sammy, hoy te dice a ti, toma tu cruz, Sammy, cárgala y sígueme. Porque además eso hacía tu abuelita. Así era ella, yo la conocí. Y doy testimonio de que era así era. ¿Tienes una relación mala? Perdón, esto es algo que es muy delicado, pero lo voy a decir.
¿Tienes una relación con un novio o con una novia que te alejan de Dios? A lo mejor te golpean y tú no se lo has dicho a nadie. O a lo mejor no llegas a los golpes físicos, pero hay violencia psicológica. Te tienen sometido o sometida. ¿Cuánto tiempo la vas a soportar? Lo vas a soportar. El Dios que hizo todas las cosas, hoy te dice a ti, ¿sabes qué? Levanta esa cosa, toma tu cruz. Esa cosa no, perdón. Levanta esa relación. Levanta esa relación. Toma tu cruz. Y con todo y eso que estás viviendo y que has vivido, sígueme. ¿Te va muy mal en la vida? ¿Te sientes solo? Como dije hace rato, nadie te quiere. ¿Eres el sin amigos toda la vida? ¿Haces un perfil en Facebook y tú le das 500 likes? Bueno, si estás solo en la vida, si crees que estás solo en la vida, con esa soledad, levántala, toma tu cruz y sígueme. Ese es este verso. Eso es lo que dice este verso. Toma tu cruz y sígueme. ¿Y usted, hermano adulto, qué tal? Conocí un hermano que me dijo, ay, es que mucho tiempo yo llegaba tarde a la iglesia por la familia, por todo, y hasta que un pastor, un ministro me dijo a mí, bueno, ¿por qué llega tarde, hermano? Por mi familia, hermano, ore por mí, es que no puedo porque mi familia no me permite llegar temprano. ¿Y sabe qué hizo el ministro? Sí, claro, véngase, vamos a orar. Dios, por favor, te pido que le quites a su familia al hermano. Toma tu cruz y sígueme, como estés. ¿Eres exitoso? ¿Te va muy bien, como el ejemplo que veíamos hacer? ¿Te va muy bien en la vida? ¿Todo te sale bien? ¿Estás en tu máximo momento? Muy bien. ¿Qué crees que quiere Dios que hagas? Toma tu cruz, levántala y sígueme. Siguiente clic. Hermanos, ¿cuánto tiempo me falta? ¿Ya me pasé? ¿Hace media hora me pasé? Si me regalan 10 minutos, termino. ¿Puede ser? ¿Sí? No veo a David. Bueno, me voy a aprovechar de que no está David. No le digan. Shh. Clic. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31, hermanos. ¿De veras quieres acercarte a Dios? Mira este verso. Mateo 25, 31. De los versos más conocidos que hay en el mundo cristiano. Esto es de lo más leído en todas partes, pero muy poco practicado. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. 34. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, el rey lo va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y fue forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, y enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste. Y entonces los justos le van a responder sorprendidos, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos a ti hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué? El rey les dirá, a mí lo hiciste. Muchachos y hermanos adultos, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Practicando la misericordia con el necesitado. No planeándola,
No haciendo la teoría, no. Haciendo la práctica. Se puede hacer en lo individual. Tú conoces a alguien necesitado en tu trayecto de todos los días, a la escuela o al trabajo. Estoy seguro de que ves a alguien necesitado. ¿Has pensado en él o en ella? ¿Por qué no compras algo? Cuando te compres comida o cuando vayas pasando, cuando vayas con comida en tu casa, ¿por qué no haces algo para él o para ella? ¿Y por qué no se lo llevas? ¿Te costará mucho esfuerzo? ¿Será muy difícil hacer esto? ¿Quieres hacer una actividad en la iglesia? ¿Quieres hacer una actividad en la iglesia que te acerque a Dios? ¿Sabes qué? Satisface alguna necesidad. Personas necesitadas hay en todos lados. Hay que pensar en ellas, sí, qué bueno, mucha gente piensa en ellas, ¿eh? Hay que tener compasión de ellas cuando las veas, sí, qué bueno, mucha gente tiene compasión de ellas. No te quedes en el pensamiento y en la compasión. De eso, perdón, están llenas las iglesias, de gente que piensa en los pobres y que tiene compasión de ellos. Pero gente que les lleve de comer, hay muy poca. Gente que les lleve cobijas, hay muy poca. Gente que vaya y haga una jornada médica para atenderlos, hay muy pocas. Actívate en eso. ¿Por qué? Para que cuando venga el rey, a ti te diga: venid, bendito de mi Padre. ¿Te quieres acercar a Dios? Aquí te pongo estas 3 opciones y hay muchas más. Pero estas son 3 que puedes utilizar. Siguiente clic. Ya se me van a acabar mis 10 minutos. ¿Qué aleja a los jóvenes de Dios en la actualidad? La ponemos toda, por favor, Joca. Aquí puse algunas ideas. ¿Qué es lo que aleja a los jóvenes de Dios en la actualidad? Estas son solo algunas ideas, ¿eh? Bullying. Hay quien padece bullying. Posiblemente algunos de ustedes lo padezcan, ¿eh? Yo lo sé, pero es secreto, ¿no? Y también posiblemente algunos de ustedes son buleadores y tampoco se lo dicen a nadie. Sexualidad abierta es lo de hoy. Aislamiento y soledad, con eso de que me la paso 20 horas al día en el celular, pues ¿cómo me voy a relacionar con alguien? Hoy se padece de esto. Vicios. Está de moda el fentanilo. Y en todos lados hay, mezclado en lo que sea. Cuidado. Falta de identidad en la juventud. Bueno, espero que no haya aquí casos tan extremos. Hay gente que no sabe si es hombre, mujer o algo en medio o algo cargado a un lado, pero al 55% y al otro no. Pero no para ahí, no solamente es una cuestión de género. Mi esposa me enseñó el otro día un video en Facebook de una muchacha que se creía cebra. No lo estoy inventando. Es real. Hizo un video muy enojada diciendo: yo soy una cebra, miren cómo ustedes me pueden ver, soy una cebra. Y fui, no me acuerdo de qué país era, de algún país, y dice, y fui a la reserva de cebras que hay en mi país, y les dije, yo soy una cebra y quiero que me metan ahí a vivir con las cebras y que me alimente yo como una cebra y que viva con mis hermanas las cebras. ¿Y saben por qué hizo el video? Porque las autoridades de la reserva de cebras no la aceptaron. Y está juntando likes y fondos y está levantando pueblo para que pueda haber una reclamación, para que la acepten como cebra. ¿A dónde hemos llegado, mis queridos hermanos? ¿A dónde? Falta de identidad. Y tenemos un grave problema. Se llama redes sociales. Son una herramienta, pero el 80% del uso es malo. Lamentable. Hay que usar redes sociales, sí, pero hay que usarlas bien.
Entonces, mis amados hermanos, siguiente clic. Este verso que leyó Josafat hace rato me gusta mucho. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero para guardarla hay que leerla primero, ¿no? ¿Cuánta Biblia lees tú al día? ¿Cuántos TikToks ves al día? ¿Cuánto tiempo estás en YouTube al día? ¿Sabes cuánto tiempo necesitas para leer la Biblia en un año? ¿Diario? ¿Cuál es la inversión de tiempo que se tiene que hacer diaria? 15 minutos. Si tú dedicaras 15 minutos al día, pero también sábado, domingo y días festivos, en un año leerías la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Siguiente clic, por favor. Estos versos ya no los vamos a leer. Ponemos toda la lámina. Pero si yo he hecho lo malo, ¿Dios me perdona? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Dios perdona todavía en estos tiempos? Así es, hermanos. La primera cita de primera carta de Juan. Dije que no la iba a leer y ahí voy, ¿verdad? Capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la cita de Mateo 6. Mateo 6, hermosa oración que el Padre hace para enseñarnos a orar. Mateo 6. El Padre nuestro, verso 13, y no nos metas, verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, verso 12, y perdónanos nuestras deudas, ¿como qué? Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y por si no quedó claro, verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jóvenes, ¿ustedes perdonan? ¿Ustedes saben perdonar? El perdón de 360 grados, el perdón amplio. ¿Puedes perdonar a un desconocido que te hace algo? ¿Puedes perdonar a tu papá que te hace algo? ¿Puedes perdonar a tus hermanos que te hacen algo? ¿Puedes perdonar a tus tíos y a tus abuelos que te hacen algo? Porque dice aquí muy claro, ¿no? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Pero si no perdonas sus ofensas, ¿qué crees? Y este es un tema delicado. ¿Te quieres acercar a Dios más de lo que estás? Perdona. Perdona para que alcances el perdón de Dios. Conclusión, por fin. Llegamos a la conclusión, la ponemos toda, por favor. No hay distancia, hermanos, entre Dios y nosotros. Dios siempre está cerca, pero somos nosotros los que nos alejamos de Él. Esa es la realidad de nuestra vida. Muchas veces nos alejamos de Él, sin embargo, Él nos da la oportunidad de regresar a sus brazos. Esta cita que puse aquí, Isaías 55, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo puedo perdonar a esta persona que me hizo esto a mí? Humanamente no se puede. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, ha sido un honor y una bendición estar con ustedes. Deseo sinceramente que nuestro Dios les bendiga a todos.